En este video vamos a resolver un problema de aplicación de diferenciales que tiene que ver justamente con volumen. Entonces, en este caso, vamos a hablar acerca de una bala de atletismo. Estas balas son justamente una esfera hecha de acero que tiene, por ejemplo, en el caso de las pruebas para hombres, pueden tener un diámetro de 110 milímetros a 130 milímetros. Pero vamos a suponer que para esta competencia se va a ocupar una que tiene 120 milímetros, es decir, que es de 12 centímetros de diámetro. Y va a ser lanzada. Sin embargo, si la competencia se está haciendo pues en un ambiente de calor y que aparte esta bola sujeta a la fricción que ejerzan sobre ella los competidores, bueno, pues el diámetro en este caso se va a incrementar en un 2%, que es un valor bien pequeñito. Lo que tenemos que hacer aquí es determinar qué tanto incrementa su volumen a partir de las condiciones que mencionamos anteriormente. Entonces, aquí es muy importante tener presente lo siguiente. Lo primero es cómo determinamos el volumen de una esfera. Entonces, el volumen de una esfera está dado por la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. Esta es la formulita con la que tú calculas el volumen de la esfera. Lo de menos es que tú hagas varias operaciones que no incluyan, por ejemplo, al cálculo para poder determinar ese cambio. Lo puedes hacer incluso con tabla, que también es válido, pero esos procesos hasta cierto punto son tardados. ¿Lo podemos hacer a partir de la derivada? Claro que sí, lo podemos hacer con apoyo del cálculo. Entonces, si nosotros estamos considerando que el diámetro de esta bala es de 12 centímetros, podemos a partir de ello deducir que el radio es de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro. Ahora bien, lo que nosotros sabemos es que la función que nos interesa es el volumen. Pero, ¿de qué depende el volumen? Pues el volumen depende del valor que tenga el radio. Entonces, nosotros originalmente podríamos calcular el volumen que originalmente tiene esta bala de atletismo. Pero a nosotros nos interesa saber qué tanto cambia, ¿vale? A partir de este 2% que nos están indicando que va a tener de incremento. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es determinar el diferencial del radio, es decir, cuál es ese incremento que va a tener del radio y que es justamente un diferencial. Entonces, diferencial del radio lo vamos a calcular a partir del valor que originalmente tiene el radio, que en este caso son 6 centímetros, por ese 2% que se nos está indicando que va a tener. Es decir, nosotros queremos saber cuál es ese 2% de los 6 centímetros, esa variación que tiene. Diferencial del radio, bueno, pues vamos a aplicar aquí una operación muy sencilla. El 2% en decimal lo podemos expresar como 0.02. Ojo, ¿por qué no 0.2? Porque nosotros estamos considerando que si fuera 0.2 sería el 20%. Es una variación súper grande, no es nuestro caso. Lo que sí podemos hacer en este caso es apoyarnos quizás de la calculadora si es que te fallan un poquito estas operaciones. Entonces yo, por ejemplo, me voy a apoyar aquí de la calculadora y lo que voy a hacer es multiplicar ese 6 por 0.02. El resultado sería 0.12. Eso quiere decir que en este caso la variación que va a tener el radio es de 0.12 centímetros, es decir, bien poquitito, ni siquiera es un centímetro entero, es una variación muy pequeñita y ese es el diferencial del radio. Ahora, nosotros partimos entonces de la idea que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos a derivar esta función para poder determinar cuál es el diferencial del volumen. Entonces, para ello, lo que hacemos es derivar. En este caso, vamos a obtener derivada del volumen con respecto al radio, porque el volumen depende del radio, va a ser igual a 4/3. Vamos a derivar esto que tenemos aquí, ¿sale? Como tenemos en este caso, voy a indicarlo de esta manera, aquí tenemos que estos dos son constantes y esto que está aquí es variable. La derivada de una constante por una variable siempre va a ser igual a sacar a la constante del proceso de derivación y luego derivas a la variable. Pero como la variable que tenemos de este lado a su vez es, bueno, vamos a indicarlo de otra forma, por ejemplo, de x a la n, porque es
una variable que tiene una potencia diferente a 1 y diferente a 0 desde luego, entonces lo que vamos a hacer es n por x a la n menos 1. Esa es la forma de derivar este tipo de expresiones. Entonces aquí vamos a tener 4/3 de pi, porque es una constante que damos que sale del proceso de derivación, y ahora derivamos entonces con respecto a r al cubo. Aquí aplicaríamos esta que está de este lado. Entonces derivada del volumen con respecto al radio va a ser igual a 4/3 de pi, todo lo que no esté en proceso de derivación pasa exactamente igual, y esto va a ser 3 por r al cuadrado. Bien, lo que tenemos que hacer aquí ahora es simplificar lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, un 3 que divide con un 3 que multiplica se simplifica. De modo que nos queda derivada del volumen con respecto al radio es igual a 4pi por radio al cuadrado. Lo que nosotros queremos ahora es el diferencial del volumen. Para ello, lo que vamos a hacer es entonces multiplicar de este lado por dr, porque queremos que estos dos se simplifiquen, pero como ya multiplicamos del lado izquierdo, pues también lo tenemos que hacer del lado derecho. Así, lo que vamos a obtener es diferencial del volumen es igual a 4pi por radio al cuadrado por el diferencial del radio. Para poder obtener entonces esa variación de volumen que ya hubo a partir de ese 2% que se incrementa el diámetro, lo que vamos a hacer entonces es únicamente sustituir los datos que ya conocemos. Entonces, diferencial del volumen va a ser igual a 4. Vamos a darle un valor arbitrario a pi. Nosotros vamos a suponer que pi vale 3.1416, que es un valor que normalmente se ocupa. Entonces, 4 por 3.1416. Por el valor del radio al cuadrado, sabemos que el radio en este caso es 6. Entonces vamos a tener 6 centímetros que van a ir elevados al cuadrado por el diferencial del radio, que es este valor que tenemos de este lado, es decir, 0.12 centímetros. Entonces, diferencial del volumen va a ser igual a, todo eso lo podemos meter incluso en la calculadora para hacerlo quizás un poquito más rápido. Voy a pasar la calculadora de este lado. Y vamos a tener 4. Bueno, borramos esto, 4 por 3.1416 por, ese 6 va elevado al cuadrado, es decir, 6 por 6 serían 36 por 0.12. Entonces, el resultado en este caso sería de aproximadamente, es decir, esta variación que va a tener es de aproximadamente 54.28. ¿Qué unidades va a llevar? Ojo, recuerda que esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, centímetros cuadrados por otro centímetro serían centímetros cúbicos. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque estábamos hablando justamente de volumen. Entonces, si el radio se incrementa en un 2%, bueno, el diámetro se incrementa en un 2%, entonces el volumen que ahora va a tener la bala sería de 54.28 centímetros cúbicos.